Marzo de 2024. Estados Unidos creía que tenía un presidente lúcido, el Madrid aún no había ganado Liga y Champions y Bitcoin hacía máximos históricos a 73.700 y pico dólares. Y lo hacía gracias al empuje de los ETFs de Bitcoin lanzados en Estados Unidos que abrieron la puerta a muchos nuevos actores a comprar Bitcoin. Desde el anuncio de que esto podría aprobarse hasta esa semana exitosa de marzo, Bitcoin subió más de un 100%, dejando claro cuál fue el motivo de la subida, o al menos esa es la narrativa más aceptada. Sin embargo, para el bitcoiner resabiado, el reposado, el capaz de mirar atrás para entender el presente y presagiar el futuro, la historia podría ser un poco diferente. Este bitcoiner miraría atrás y vería que siempre hay algo que explica esa subida, que siempre hay algo que explica cómo Bitcoin consigue recuperar o acercarse mucho a esos máximos históricos que había conseguido normalmente 1 o 2 años antes. En 2024 fueron los ETFs spot de Bitcoin y su aprobación lo que hizo que Bitcoin se acercase a esos máximos que había conseguido en 2021, pero resulta que en 2016 también hubo algo que llevó el precio de Bitcoin a acercarse mucho al último máximo marcado en el año 2013. 5 meses después de tocar esos máximos, superó ese nivel. A mediados de 2019 se acercaba de nuevo a los máximos que había hecho en 2017 y 15 meses después los superaba con fuerza. En 2024 recuperó los máximos que hizo en 2021 y 6 meses después, es decir, ahora, estamos de nuevo ahí. Por tanto, la historia de Bitcoin tiende, como ves, a rimar, a necesitar unos años para recuperar los máximos recientes, luego unos meses de consolidación para romper finalmente ese techo y lanzarse a descubrir nuevos horizontes. 6 meses han pasado desde que se recuperaron los máximos del anterior ciclo y Bitcoin puede estar ahora a las puertas de iniciar esa nueva travesía hacia lo desconocido. ¿Por qué se repite este patrón? ¿Por qué unas veces son los ETFs, otras las ballenas que compran, pero pase lo que pase, Bitcoin recupera y rompe los máximos previos? Claramente debe haber otras razones más estructurales que lo empujan. Y cuya constancia me permite hacer un vídeo al día tratando las finanzas globales desde el prisma de Bitcoin. Veamos cuáles son esas razones actualmente que espero te ayuden a mantener la calma si Bitcoin llega a océano abierto. Pues si eso ocurre, la necesitarás. Dale like si crees que lo necesitas para entender esto mejor, pues es verdad que los pre-likes por alguna razón te ayudan a entender las cosas de mejor manera. Vamos a ver las razones que explicarían el alza de Bitcoin en dos grupos. Estarían las razones exógenas y las endógenas. Y cerraremos hablando de los riesgos que existen en este momento y que podrían cortarnos todo el flow, digamos. Entre los factores exógenos o externos encontraríamos a la famosa liquidez como lo principal. Y es que Bitcoin tiene un precio, todos lo miramos, alguna vez. Normalmente este precio está en dólares, pues es lo más líquido y si hay un factor predominante a la hora de buscar explicaciones para su subida de precio es la depreciación del dólar. Si algo ha nutrido a Bitcoin desde su nacimiento es la impresión masiva de dólares. Normalmente una moneda se imprime para hacer frente a crisis como guerras y demás, pero se protege durante periodos de calma. Esto es lo que hacen, digamos, las monedas fiat buenas o las menos malas. Luego estarían las que son malas directamente, que vivirían en una especie de crisis constante y por tanto se pasarían el día imprimiendo. Y si algo ha caracterizado la corta vida de Bitcoin es la aparente necesidad de Estados Unidos de crear dólares cada vez con más ahínco. Podemos ver esto con la M2, un gráfico que nos muestra la cantidad de dinero existente. Es verdad que algunos no son muy partidarios de usar la M2 como métrica, pero a ver, realmente da igual cómo lo mides, da igual qué tipo de métrica uses que te trate de decir la cantidad de dólares que existen. La realidad es que la cantidad de dólares en existencia ha crecido enormemente en los últimos 15 años.
Este es un factor exógeno, pues no tiene nada que ver con Bitcoin lo que hagan con el dólar, y también es un factor estructural, pues la situación de deuda de Estados Unidos ha llegado a un punto que requiere la creación exponencial de cada vez más dólares, lo que equivale a vivir en constante crisis y a que el resto de activos se aprecien frente al dólar. Y por esto no tiene pinta que la vida te vaya a costar menos, muy probablemente la vida te vaya a costar más, y también Bitcoin te tenderá a costar más en dólares. Otro factor exógeno y relacionado sería China. China es muy importante en la economía global gracias a la cantidad de dinero que generan siendo la fábrica del mundo. Ese capital puede hacer que la deuda de un país se convierta en deuda barata si China decide comprarla y al comprarla pues abarata esa deuda. También puede causar crisis como la de 2008 si obliga a sus bancos a salir de determinadas operaciones. Puede hacernos vivir sin aparente inflación gracias a lo mucho que producen y al bajo precio al que lo hacen, y si deciden estimular su economía de verdad con acciones reales y no con el paripé de las últimas semanas, esto también podría tener un impacto muy importante en todas las economías del planeta y principalmente en activos como Bitcoin. Parecería que algo como esto está empezando a ocurrir mirando a la liquidez creada por el Banco Central chino en el último mes, pero es pronto. No obstante, es probable que acabe pasando algo así, pues la situación de deuda de China no es muy diferente de la que vive Estados Unidos. Estructuralmente, que es lo que nos interesa observar, China debe hacer frente a esa deuda, para lo cual muy probablemente tenga que acabar imprimiendo, y también otra cosa que hace China es mantener el valor de su moneda o tratar de mantenerlo a un nivel parejo, digamos, al dólar, o más bien en un rango contra el dólar, para que no se encarezca mucho frente al dólar, lo cual perjudicaría a sus exportaciones, ni tampoco se abarate mucho, pues provocaría que la gente pensase que el yuan no vale nada. Por todo esto tienden a seguir al dólar y si el dólar va para abajo, pues el yuan también. Y siguiendo con los factores exógenos, tenemos las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, y estas prometen ser relevantes para Bitcoin, sobre todo si gana Donald Trump. This afternoon I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. El posicionamiento de la política con respecto a Bitcoin es solo importante para el activo en el corto, medio plazo si acaso, pero esa predisposición política puede observarse también en el largo plazo, que es el que nos interesa. Y es que Bitcoin ha sido prohibido muchas veces en muchos países y con muy bajo impacto. Si acaso, el caso más grave fue cuando China decidió prohibir la minería de Bitcoin. En ese momento su impacto se notó en el precio durante algunos meses y sobre todo en la minería, pero ya está. Ahora, lo contrario, la aceptación de un gobierno de Bitcoin tiende a ser mucho más impactante. Y es que Bitcoin, como nuevo activo, carece de la respetabilidad del mercado. Muchos aún lo consideran un Ponzi o un proyecto de fin de semana de unos chavales. Así, cuando los países deciden adoptar o aceptar Bitcoin, esto manda una señal a una mayoría de la población que podría no estar prestando atención a la movida. Por el contrario, cuando lo prohíben, los únicos afectados son los bitcoiners. Y los bitcoiners saben que realmente no importa que lo prohíbas. Así que por eso tiene más impacto cuando se aprueba o cuando se acepta que cuando se prohíbe. Esto hace que estructuralmente Bitcoin esté diseñado para ser cada vez más aceptado institucionalmente, básicamente porque la gente lo quiere debido a la inherente debilidad del dinero fiat y porque es inmortal. Y si no muere, pues si no puedes matarlo, pues mejor aprender a convivir con ello. Y antes de ver el último factor exógeno, tengo que hablarte de comprar Bitcoin, porque igual estás viendo esto y pensando, pues Jesús, yo querría comprar algo de esto para compensar mis telefónicas. ¿Y cómo podría hacerlo? Bueno, pues para comprar Bitcoin yo te recomendaría hacerlo a través de Relay. Me gusta Relay porque tanto si eres una persona normal privada como si tienes una empresa o eres autónomo, te permite comprar Bitcoin de forma muy sencilla y de forma rápida y de manera que luego, si te hace falta, pues puedas justificar esa compra de cara a ya sabes quién. Y además permite montarte planes para comprar Bitcoin mensualmente con lo que sea que quieras comprar de Bitcoin mensualmente. Así que si quieres comprar Bitcoin para tu empresa, mándanos un mail, encontrarás el mail en la descripción del podcast, y si quieres comprar Bitcoin para ti, pues simplemente descárgate la aplicación y usa el código para obtener un descuento. Y si quieres guardar Bitcoin de forma segura, una vez que lo has comprado, pues yo te recomendaría hacerlo en un monedero frío, como la Bitbox, que te permite hacer esto de forma muy fácil. Cualquiera es capaz de usar una Bitbox. Mi sobrina es
capaz de hacerlo, tú seguro que también podrías, y si quieres comprarte una, te llega en un par de días y además puedes comprarla con un descuento usando el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado. Así que dicho esto, el último dentro de los factores exógenos sería la adopción de Bitcoin por las empresas. MicroStrategy, como sabemos, fue pionera en esto. Michael Saylor ha comprado en los últimos años cientos de miles de Bitcoin porque le flipa Bitcoin y porque entiende que es el mejor activo para tener en la tesorería de tu empresa. Y lleva también meses, años incluso, hablando de por qué las empresas deberían tener Bitcoin en su tesorería en lugar de otros activos como dólares o deuda a corto plazo. Tan importante es la labor que ha hecho Michael Saylor a este sentido en los últimos meses que incluso ha conseguido cambiar, o promover un cambio en las reglas contables de Estados Unidos, que ahora o a partir del próximo año, 2025, van a empezar a contabilizar Bitcoin de manera distinta en los balances de las empresas, de manera que va a ser mucho más sencillo para una empresa tener Bitcoin dentro de su tesorería. Y esto podría abrir la puerta a otras empresas a comprar Bitcoin. De hecho, el otro día salió a la luz que Microsoft votaría en la Junta de Accionistas del 10 de diciembre por la compra de Bitcoin para su tesorería. Pero antes de que te vengas arriba, es verdad que esta votación está en el programa, pero Microsoft estima que la votación debe ser negativa, es decir, que se debe votar en contra de comprar Bitcoin para la tesorería de Microsoft, lo cual es un poco bajón, pero ya es interesante el hecho de que se empiece a hablar de esto a nivel empresas del tamaño de Microsoft. Esto no quita, por tanto, que buscar en los reportes trimestrales de todas las empresas si alguien ha comprado Bitcoin siga siendo un sano deporte entre los bitcoiners. Esto es lo que hacemos por las tardes, ver si alguien ha comprado Bitcoin. Veamos, por tanto, los factores endógenos, ya que hemos visto los exógenos. Dentro de los endógenos encontraríamos dos. Primero, que este año se produjo un halving. Como sabes, el halving es cuando Bitcoin decide cortarte a la mitad la emisión de Bitcoin. Los Bitcoins se van creando y cada 4 años más o menos se hace un halving que reduce esta emisión a la mitad para que así en algún momento, dentro de unos cuantos años, pues se dejen de crear Bitcoins. Y cuando esto pasa, lo que ocurre es que los mineros que se dedican a trabajar, no literalmente, pero sí a trabajar para conseguir minar Bitcoin y obtener Bitcoin, pues encuentran que el retorno que reciben por su actividad es menor, concretamente es la mitad debido a ese halving. Y esto lo que hace es castigar a muchos de estos mineros que tienen que vender más Bitcoin para ser rentables o para poder seguir trabajando dentro de este sector. Ese halving tiende a llevar a la reducción de los mineros que van quebrando poco a poco y con ello tiende también a bajar la dificultad de la minería. Cuando todos estos mineros han quebrado y la dificultad de la minería se ha reducido, los que quedan, que son eficientes, pues se hacen con todo el mercado. Y recientemente, como es costumbre tras un halving o tras unos meses después del halving, esa dificultad ha vuelto a subir, lo que indica que los mineros que quedan ya son eficientes, es decir, no están tan obligados a vender Bitcoin para seguir funcionando y operando, y esto sería positivo para Bitcoin, pues claro, reduciría la oferta de Bitcoin en el mercado y lo vemos cada vez que se produce un halving, unos meses de ajuste dentro de los mineros y luego de nuevo un incremento de la dificultad, más mineros y menos presión vendedora por parte de este sector de la minería. Y el segundo factor endógeno que podríamos observar aquí sería el de la actividad dentro de la blockchain de Bitcoin, la cual está creciendo. Y esto es bueno porque nos da una idea de si este movimiento al alza que está llevando Bitcoin en las últimas semanas es realmente un movimiento veraz o un movimiento creíble o no lo es. Normalmente cuando la cadena empieza a experimentar mayor actividad, cuando la gente está moviendo Bitcoin dentro de la red de Bitcoin, esto nos da una idea de que el movimiento es serio. Cuando la red de Bitcoin no se mueve, pero el precio sí, muchas veces esto tiene que ver más con apalancamiento y con mercados financieros y no tanto con una demanda real del activo. Por tanto, encontrar que la actividad dentro de la cadena sube mientras el precio sube, esto es también positivo, constructivo para el precio de Bitcoin en este momento. Y estructuralmente lo que vemos es que el uso de la red de Bitcoin tiende a ir al alza en el largo plazo.
Todos estos factores, tanto los exógenos como los endógenos, vemos que se unen, por tanto, para explicar por qué Bitcoin sube estructuralmente, por qué vemos que se repiten esos ciclos de subidas casi independientemente de lo que pase. Pero no es independientemente de lo que pase. Realmente lo que ocurre es que lo que pasa ayuda a Bitcoin. Por tanto, si debemos tratar de buscar riesgos, tenemos que hacerlo en esas mismas tendencias que apoyan la subida estructural de Bitcoin. Por ejemplo, un riesgo sería que el dólar subiese de valor frente al resto de activos. No solo frente al resto de divisas, pues las demás divisas son peores todavía que el dólar. Pero, por ejemplo, si viniese un Volcker, ya sabes, Paul Volcker, quien subió los tipos de interés enormemente en Estados Unidos para fortalecer el dólar y salvar al dólar frente al resto del planeta, a quien básicamente quebró, pues esto sí que podría aparcar la tendencia alcista de Bitcoin durante un tiempo, pues fortalecería muchísimo el dólar a costa de todo lo demás. La razón por la que no se espera un Volcker o por la que este riesgo es muy bajo es la deuda de Estados Unidos, que es enorme y por tanto no podría asumir una subida de intereses del estilo de la que se vivió mientras estaba Volcker al mando de la Reserva Federal. Pero un riesgo sería, por ejemplo, que decidiesen atacar esa deuda con fuerza y eliminarla, de manera que se acabase la deuda, ese problema de deuda, y además que lo hiciesen sin inflación. De hecho, mañana o esta semana seguro tengo planteado un vídeo en el cual quiero hablar de una promesa de Trump de reducir la deuda, que sería sorprendente que lo consiguiese hacer sin inflación. Así que lo veremos en ese vídeo. Si quieres verlo, pues suscríbete y no sé, dibujo un aquelarre en el salón, pues realmente suscribirse no parece ser suficiente para luego ver más vídeos, así que tendrás que hacer más cosas. El aquelarre creo que funciona. Bien, y otro posible riesgo sería China. Pues China y el resto de economías potentes, digamos, podrían volverse de repente extremadamente antiliquidez para luchar contra el dólar. Esto lo traté una vez en la newsletter del podcast. Es posible, pero muy improbable. Por todo esto, cuando veas a Bitcoin navegar precios nunca vistos antes, no pienses que es que la gente se ha vuelto loca o que el mercado no tiene sentido o que reina el caos. Esto ocurre por la misma razón que una manzana cae de un árbol. Es ley, aunque en este caso no sea una ley natural, sino una ley humana. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte que puedes suscribirte a la newsletter para recibir mails con temas como el que he comentado hace un segundo y también temas como el que pienso tocar este sábado, en el cual haremos un mix bastante serio. Vamos a hablar de Errejón, de dinero fiat y de la sublimación. Ya está tratado. O sea, no hay votación porque me parece un temazo. Así que vamos a hacer esto y si estás suscrito lo puedes hacer en la página web del podcast, lo recibirás este sábado. Así que nada, si lo haces, disfrútalo. Yo lo haría. Y cerremos con el natalicio recordando el nacimiento en tal día como hoy de Cristóbal Colón. Y me viene que ni al pelo este señor porque he hablado mucho en este vídeo de navegar a ciegas, de navegar hacia lo imposible, de navegar hacia donde no hay supuestamente destino. Y no todo el mundo tiene la capacidad de hacer esto, no todo el mundo tiene el conocimiento tampoco, ni la fe, pero como nos demostró este señor hace unos cuantos siglos, puede hacerse.